Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a Ahora Misiones Noticias. En la edición de hoy, Hoy les brindaremos un resumen conciso pero completo, de las noticias más relevantes de Argentina, nuestro equipo ha recopilado información de diversas fuentes para ofrecerles una perspectiva integral. de los acontecimientos del día. Recuerden que para más información pueden visitarnos en ahoramisiones.com.ar radioflow.com.ar. o descargar nuestra aplicación móvil para Android en la Play Store. Comenzando con un tema que ha resonado a nivel internacional, Argentina ha sido el único país en oponerse. A la defensa de los derechos indígenas. En la reciente votación de las Naciones Unidas, un hecho que ha generado sorpresa y controversia. Sí, la resolución, impulsada por países como México y Venezuela, buscaba promover la preservación de las culturas indígenas, la defensa del medio ambiente y el acceso a la justicia para estos pueblos, Fue respaldada por 168 naciones. incluyendo a Estados Unidos. ¿Qué nos dice esta postura de la Argentina sobre su posición en el escenario global? Es una pregunta que muchos se hacen. Incluso países como Francia Y Rumania, se abstuvieron. lo cual ya es llamativo. Pero el voto negativo de Argentina es realmente preocupante. Habrá que analizar en profundidad las razones detrás de esta decisión. Y en el ámbito político nacional, la Cámara de Diputados se prepara para una sesión crucial donde se debatirá la modificación, A la ley de decretos de necesidad y urgencia. los famosos DNU. La oposición busca limitar el poder del Ejecutivo para legislar por decreto. Y exactamente. Proponen que el Congreso pueda rechazar un decreto con el voto de una sola Cámara en lugar de requerir, La aprobación de ambas. como sucede actualmente. Esto sin duda generaría un cambio significativo en la dinámica de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, Además, la sesión también abordará el controvertido decreto 4626, que otorga al presidente Milei amplias facultades para negociar el canje de deuda sin la aprobación del Parlamento. Este decreto ha generado un fuerte rechazo por parte de la oposición, que lo ve como un intento de concentrar el poder en el Ejecutivo y socavar la importancia. Y el Congreso. Se espera un debate intenso y posiblemente conflictivo en la sesión. A esta situación se suma la decisión del expresidente Mauricio Macri, Bien. tras una reunión con los líderes del PRO, Ha decidido bloquear la sesión de diputados, impidiendo el quórum. necesario para su desarrollo. Esta acción demuestra que Macri, a pesar de no estar en el poder, continúa ejerciendo una gran influencia en la política argentina. Su capacidad para movilizar al PRO y obstaculizar la agenda legislativa del gobierno actual es una muestra clara. De su poderío político. Y mientras la tensión política aumenta, el presidente Milei se muestra optimista Incluso eufórico. con respecto al futuro económico del país. Sus declaraciones, cargadas de metáforas poco convencionales, han llamado la atención de propios y extraños. Argentina está entrando en su mejor momento de los últimos 100 años. Ha afirmado con seguridad. Sus palabras textuales fueron: Ya se están viendo las burbujas del pedo de buzo y en poco tiempo la economía estará volando por las nubes en el buen sentido. frases que sin duda generan sorpresa. ¿Y por qué no decirlo? Cierta incomodidad. La recesión se terminó y de ahora en adelante es todo crecimiento. Ha sentenciado, invitando a los inversores a subirse al tren del progreso sin dudarlo. Un discurso optimista que contrasta con la realidad que muchos argentinos viven a diario. Y este optimismo económico contrasta también con la decisión de Milei de no inaugurar ninguna obra pública, La corte de cuajo, ha dicho. marcando una clara ruptura con la tradición política de este tipo de actos. Milei ha expresado su preferencia por los eventos privados. Y ha criticado las obras públicas costosas e ineficientes que nadie quiere, Este enfoque centrado en la austeridad y la reducción del gasto público. genera interrogantes sobre sus prioridades en materia de infraestructura y desarrollo. Es evidente que Milei busca implementar un modelo de gestión diferente, alejado de las prácticas tradicionales. Su énfasis en la eficiencia y la participación del sector privado marcarán sin duda su gestión. Habrá que ver cómo impactan estas decisiones en el desarrollo del país a largo plazo. Y hablando de cambios, el gobierno ha anunciado la desregulación del servicio postal, una medida que ha generado polémica y protestas por parte de los trabajadores del sector, El correo argentino ha despedido a 4.000 trabajadores. lo cual, según el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, demuestra la ineficiencia del modelo anterior. Sturzenegger defiende la medida argumentando que la desregulación permitirá una mayor eficiencia Y competitividad. en el sector postal. Además, ha anunciado la intención del gobierno de privatizar todas las empresas públicas, considerando que el Estado, Debe intervenir en la economía. una postura que refleja la ideología liberal del gobierno de Milei. Y que sin duda genera debates y resistencias. El futuro de los servicios públicos y el rol del Estado en la economía son temas centrales en la agenda política actual. Y mientras tanto, en el ámbito judicial,
La atención está puesta en la próxima decisión de la Cámara de Casación Penal sobre la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Los camaristas deberán decidir si confirman o no la sentencia de 6 años de prisión contra la expresidenta por administración fraudulenta en la construcción de rutas. En Santa Cruz. Un fallo que sin duda tendrá un fuerte impacto político, ya que Cristina Kirchner es una figura central en el escenario político argentino. Las reacciones no se han hecho esperar. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ha calificado el fallo de gravedad institucional. Denunciando una persecución política, judicial y mediática contra Cristina Kirchner. Para Kicillof no hay pruebas que sustenten la condena y considera que este proceso judicial es un nuevo capítulo del llamado lawfare, Que busca desacreditar y proscribir a los líderes populares. El senador Guado de Pedro también se ha pronunciado, afirmando que en la causa Vialidad no se ha demostrado. La existencia de sobreprecios ni beneficios. Para ninguna persona, No existe ninguna prueba que demuestre culpabilidad. hay enfatizado. Y la senadora Juliana Di Tulio ha ido un paso más allá, acusando al gobierno de Milei de tener pánico a Cristina Kirchner. Y de buscar condenarla por motivos políticos. Di Tulio compara la situación de Cristina Kirchner con la del expresidente brasileño Lula da Silva, quien también fue condenado por corrupción. Y luego absuelto. Para la senadora, esta condena es una muestra del autoritarismo del gobierno de Milei, que no puede derrotar a sus oponentes en el terreno político y recurre a la judicialización. Es evidente que la causa Vialidad ha generado una profunda división en la sociedad argentina, con posturas encontradas que reflejan la polarización política que atraviesa el país. Estaremos atentos a la decisión de la Cámara de Casación Penal, ya que marcará un antes y un después. En el escenario político y judicial argentino. Y mientras la política y la justicia acaparan los titulares, miles de estudiantes, docentes y no docentes universitarios se preparan para marchar en defensa de la educación pública. Se espera una movilización masiva en todo el país. Con epicentro en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. Esta marcha es una muestra clara de la preocupación que existe en la sociedad argentina por el futuro de la educación pública bajo el gobierno de Milei. Sus políticas de ajuste y su discurso antiestatistas generan incertidumbre sobre el apoyo que recibirá este sector fundamental para el desarrollo del país. Y mientras las calles se preparan para recibir a los manifestantes en defensa de la educación pública en el Congreso, la polémica por el uso de los DNU por parte del presidente Milei continúa generando debate. El diputado Álvaro González del sector larretista del Perú ha criticado duramente la estrategia del gobierno calificándola de excepción y no de regla. De González cuestiona la falta de diálogo y la poca transparencia del gobierno en temas claves como la negociación de la deuda, y se pregunta, ¿por qué evitar el Congreso? Insiste en que Milei debe rendir cuentas ante el Parlamento y no gobernar por decreto. Esta crítica se suma a la creciente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo que, como ya mencionamos, se ha visto reflejada en el bloqueo de la sesión de diputadas por parte del Perú. El escenario político se presenta complejo con un gobierno que busca avanzar con su agenda a pesar de la resistencia de la oposición. Y a nivel internacional, tras el enfrentamiento entre el presidente Milei y su par español Pedro Sánchez, el gobierno argentino ha intentado recomponer las relaciones con España. El canciller Gerardo Huerten se ha reunido con el embajador de España en Argentina, Joaquín María de Aristegui, buscando calmar las aguas y retomar el diálogo. Este encuentro diplomático busca minimizar los daños causados por las declaraciones de Milei que, como recordarán, generaron malestar en el gobierno español. Sin embargo, aún queda por ver si esta reunión será suficiente para restablecer la confianza y la buena sintonía entre ambos países. Y mientras tanto, Argentina se prepara para comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde deberá responder a las denuncias de diversas organizaciones sociales y organismos humanitarios. Las audiencias se centrarán en temas sensibles como las políticas sociales, la violencia de género y el impacto de las políticas de memoria, verdad y justicia. Las organizaciones denuncian un retroceso en materia de derechos humanos bajo el gobierno de Milei y exigen al Estado argentino que garantice el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Es una situación preocupante, ya que entre las denuncias se encuentra el desfinanciamiento de programas sociales, el aumento de la violencia de género y el debilitamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendrá la difícil tarea de evaluar la situación y emitir recomendaciones al Estado argentino. Y en otro orden de ideas, la transparencia y el acceso a la información pública también están en el centro del debate. Un fiscal ha dictaminado que los organismos estatales no pueden negarse a brindar información a los ciudadanos, recordando un caso en el que el Ministerio de Defensa se negó a proporcionar datos sobre la Zona Económica Exclusiva Argentina, la ZEA. Este fallo sienta un precedente importante en la lucha por la transparencia y el derecho a la información.
El acceso a la información pública es fundamental para el control ciudadano y la rendición de cuentas por parte del Estado. Totalmente de acuerdo. Y en el ámbito judicial se ha postergado la indagatoria al expresidente Alberto Fernández en la causa por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos estatales. El juez federal Julián Ercolini ha reprogramado la audiencia para el 27 de noviembre a pedido del fiscal Carlos Rívolo Fernández. Deberá responder por su presunta participación en un esquema de corrupción que habría beneficiado a empresas aseguradoras amigas del gobierno anterior. Este caso, que aún se encuentra en etapa de investigación, podría tener repercusiones importantes en el escenario político, ya que involucra a figuras de alto perfil del gobierno anterior. Pasemos ahora a un breve repaso por las noticias más relevantes de las provincias argentinas. En Mendoza, por ejemplo, los propietarios de camiones han realizado una protesta en reclamo por el aumento del impuesto automotor. La Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza denuncia que el incremento, que pasará del 0,3% al 0,8%, hará inviable la actividad del sector. Mientras tanto, en Neuquén, las organizaciones sociales han marchado en la capital provincial exigiendo al gobierno de Rolando Figueroa el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de trabajo y asistencia alimentaria. Y en Formosa, Karina Milei y Martín Menem, figuras de confianza del presidente, han presentado oficialmente al partido La Libertad Avanza en la provincia, buscando expandir su influencia en todo el territorio nacional. En Entre Ríos, el gobierno provincial ha confirmado que la nación ha pagado las deudas de capital por los excedentes de Salto Grande, la represa hidroeléctrica binacional, luego de una demanda judicial. Sin embargo, se ha iniciado una nueva demanda por un retroactivo de $175 millones, argumentando que el valor reconocido para Salto Grande es el más bajo entre todas las hidroadoras del país. Y finalmente, en Santa Fe se prepara un juicio histórico por violaciones a los derechos humanos de niños y adolescentes durante la última dictadura militar. El debate oral de la causa, conocida como Laguna Paiva Seguntes, se iniciará en 2025 y abordará los casos de 16 víctimas que sufrieron abandono de persona, privación de la libertad y torturas. Cambiando de tema, una noticia que ha generado controversia en el ámbito judicial y social es la realización del primer Congreso Internacional sobre el Falso Síndrome de Alienación Parental, también conocido como ESA, un evento que se realizará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y contará con la participación de expertos internacionales. Este congreso, organizado por el Centro de Estudios de Alienación Parental, ha generado críticas y rechazo por parte de diversas organizaciones de derechos humanos y especialistas en violencia de género. Argumentan que el ESA no tiene reconocimiento científico y que su utilización en el ámbito judicial puede perjudicar a las víctimas de violencia familiar. Y es que el ESA, acuñado por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner, ha sido ampliamente refutado por la comunidad científica. No existe evidencia empírica que respalde su existencia y su uso en casos de divorcio o separación puede poner en riesgo la seguridad de las mujeres y los niños. Es un tema delicado que requiere un análisis cuidadoso. Y responsable. Sin duda. Y como hemos visto a lo largo de este resumen informativo, la jornada de hoy ha estado marcada por una serie de acontecimientos que reflejan la compleja realidad política, económica y social que atraviesa Argentina. Desde tensiones internacionales hasta disputas políticas, controversias judiciales y movilizaciones sociales, la diversidad de voces Y la polarización que caracteriza al país son evidentes. Ante este panorama, la pregunta que surge es, ¿qué desafíos y oportunidades se presentan para Argentina en el futuro cercano? La incertidumbre económica, la polarización política y la creciente conflictividad social plantean un escenario complejo que requerirá De diálogo, consenso. y políticas públicas orientadas al bienestar de toda la sociedad. Es un momento crucial para Argentina. Y las decisiones que se tomen en los próximos meses serán determinantes para el futuro del país. Los invitamos a seguir reflexionando sobre estos temas y a mantenerse informados sobre los últimos acontecimientos. Recuerden que para más información pueden visitar ahora misiones.com.ar, radioflow.com.ar o descargar nuestra aplicación móvil para Android en la Play Store. Hasta la próxima. Buenas tardes, Azalet. Nice.